Superman Hijo Rojo o Red Son es una historia de DC Comics escrita por Miller, Johnson y Plunkett. Es una historia interesante de una realidad alterna de Superman. Esta frase ¿y qué hubiera pasado si? O sea, el what if de Superman, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Superman no caería, su nave espacial de Krypton no caería en Estados Unidos, sino en la Rusia de aquellos años, o sea, en la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? La historia trata de eso, ¿no? ¿Qué pasa si Superman hubiera sido ruso, socialista, comunista, de tantas maneras, ¿no? Y eso es lo que llama la atención de la historia, ¿no? ¿Cómo se desarrollaría si fuera la antítesis de los valores y la moral de Superman en un país como ese, de aquellos tiempos, ¿no? Porque la historia toma de contexto en gran medida la Guerra Fría, ¿no? A partir de los años 50 más o menos, ¿no? Y que claro, trata de temas como la política, la relación tensa que había entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí Lex Luthor es como que el símbolo de Estados Unidos, ¿no? El presidente y todo. Y Superman es de Rusia, o sea, de por sí es interesante cómo se va a desarrollar esta historia, ¿no? Aunque no solo nos habla de un Superman que empieza siendo como todos lo conocemos y que poco a poco se va siendo conducido al lado oscuro, de cierta manera, o sea, de la tiranía, del control total, de ser como un presidente, un dios que quiere controlar el mundo, ¿no? Porque al final la historia trata de eso, ¿no? Como Superman va poco a poco por esos temas de haber caído en una URSS, en la Guerra Fría, conlleva eso, ¿no? A que el Imperio Ruso se sobreponga por encima de todo el mundo y que lleguen a controlar todo, ¿no? Y que por sí es interesante la historia, no solo también hay cierto valor en el dibujo y en la estética, porque como es un cómic de los años 2000, de 2000 en adelante, tiene otra forma de percibirse, ¿no? Las viñetas siempre son más dinámicas, hay segmentaciones de páginas más claras, ¿no? A comparación de los cómics de 80s y 90s, ¿no? Que todo era más ordenado. Y que por sí hace que la historia sea entretenida, ¿no? Porque no solo nos enseña una historia alterna, sino también de la historia en sí que realmente pasó. Porque nos habla de Lenin, de Stalin, ¿no? Del comunismo, del capitalismo de Estados Unidos, ¿no? Cierta crítica también que hay por esa parte, ¿no? O sea, es como una antítesis de lo ya establecido. Y que por sí lo hace interesante, ¿no? Es como ver la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Superman sea ruso? Y es interesante porque la historia es, aparte de ser lineal, está dividida en tres partes en relación a las posiciones, estaciones del Sol, Sol naciente, Sol poniente, etcétera, y que al final conllevan a un largo viaje también en el tiempo, ¿no? Porque como Superman es prácticamente inmortal, va envejeciendo, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo se hace mucho más tirano, mucho más soberbio y controlador del mundo al final, ¿no? Porque al final llega a ser eso, ¿no? Controlar todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo sea parte de la Unión Soviética, que sea comunista y etcétera, ¿no? Pero que también nos ayuda a comprender, ¿no? Cómo es en realidad qué significa el capitalismo, comunismo, ¿no? Cuáles fueron esas polaridades de Estados Unidos y Rusia en aquellos años, ¿no? En el gran marco de la Guerra Fría, ¿verdad? Porque en parte de eso se trata, ¿no? Y que también hay conspiraciones políticas, ¿no? O sea, hay presidentes, hay derrocamientos, hay conflictos bélicos, claramente, ¿no? Y que también hay amplia variedad de personajes del universo DC, ¿no? Está la Mujer Maravilla, está Batman, está Linterna Verde, Lex Luthor, Brainiac y muchos más, ¿no? Que también tienen ciertos papeles, ¿no? Por parte del, sea en Estados Unidos o Rusia, ¿no? Hay como bandos, ¿no? Que hacen que la historia se desarrolle fluidamente, ¿no? Porque la trama no es tan compleja, ¿no? Pero que sí, como dije, ayuda a ver cómo sería esta otra cara de la moneda, ¿no? Y eso lo hace interesante en la historia en sí. O sea, un Superman diferente, ¿no? Incluso el símbolo en el pecho es diferente, ¿no? También los colores cambian un poco, ¿no? Pero que en sí hacen que la historia sea parte de eso, ¿no? Los temas de también la amenaza nuclear que se vivía en esos años, ¿no? Todo dentro del canon de la historia de,
del lore de Superman, y que esa historia sea bastante llamativa, ¿no? Dentro de las historias de Superman, muy aparte del All Star Superman, Superman Hijo Rojo es eso, ¿no? Es como conocer qué hubiera pasado si Superman hubiera sido soviético, comunista, ruso en aquellos años, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría y las implicancias que tuvo en el tiempo, ¿no? Porque al final vemos que Superman como que se arrepiente de todo lo que hizo, ¿no? Pero ya el tiempo pasó y estamos en un futuro un poco diferente, pero que bueno, es como una manera de reflexión al final, ¿no? Eso es Superman Hijo Rojo, ¿no? De Mark Millar, Johnson y Plunkett.